vi pastores, evangelistas, líderes, gente de Dios que pisotearon el pacto y se olvidaron de Jesucristo. Que en Hebreos 6 dice bien claro, capítulo 6, versículo 4 al 6 dice: porque es imposible los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo a sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Gente que pisotearon el pacto y pensaron que Jesucristo iba a volver al madero por ellos, cuando Dios nos envía profetas. Sabemos que Dios nos envía profetas, gente a avisarnos cuando vamos a pisotear el pacto o vamos a ensuciar el pacto de Dios. Ignoramos la voz del Espíritu Santo, que el Señor nos dice a través de su palabra, o a través amonestándonos de su Santo Espíritu, nos dice: hey, ¿para dónde tú vas? ¿Qué estás haciendo? Nos amonesta. Dice: cuidado lo que estás haciendo. Cuida lo que tú tienes, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y vemos como tú y yo hemos visto como el mundo ha pisoteado el pacto de Jesucristo. Y gente no quieren, tratan de volver y no pueden. Gente que han sido ya desahuciados. Gente que todavía hay esperanza, pero hay gente que ya se le acabó. ¿Qué tú opinas de esto? Bueno, y es lamentablemente hoy en día, ¿verdad?, una realidad, uno que generalmente va o está en este medio ambiente, pero como tú hablabas un poco sobre lo que es la naturaleza de Dios, la naturaleza del perdón, la naturaleza de dar oportunidad, porque justamente pues Dios conoce más que nosotros y aún más de los que se vuelven atrás, ya que Él sabe, ¿verdad?, específicamente más que Él nadie, toda la condenación que va a venir a cualquier persona que muera sin Él o que también se vuelva atrás, como lo es en el caso del infierno, aún más específico quizás otras cosas que quizás tú no hayas podido ver en el infierno, pero que son una realidad. Y hoy en día pues justamente vemos como esa crisis justamente en el liderato, como aquí en Puerto Rico el enemigo está atacando duramente a las iglesias, como en sí, ¿verdad?, hay como que un aguante de las finanzas o de lo económico que Dios otorga con el propósito de que se predique la palabra en otros lugares, y justamente lo que hoy en día está siendo atacado es la finanza, justamente para que Dios dándonos como que tratando de abrir los ojos de la iglesia para que justamente por donde el enemigo nos está atacando, pues entonces si es la finanza, en el caso de aquí la crisis como está en Puerto Rico, pues ver entonces cuál es el motivo o la razón o cómo es que se le ha estado abriendo la puerta al enemigo en ese ámbito, también en el ámbito de tibieza o de frialdad espiritual. Definitivamente pues el espíritu de tibieza espiritual va a ser justamente el responsable de que mucha gente se quede aquí en el rapto de la iglesia, y es responsable de que muchos estén, pues como habías dicho un poco, en esa sección del infierno. Y de verdad pues hoy en día tú y yo que predicamos, que vemos el ambiente, vemos en muchos casos, inclusive en líderes, en gente que se supone que wow, como esa manera de ser un poco mundana, como así decirlo. Un ejemplo, por lo menos, de que una persona venga y hable mal de otra, pues obviamente tú no te vas a enchismar, ni cuando te toque estar con esa persona tú vas a decir: ay, no, yo no me siento ahí porque se habló mal de mí, cuando sí uno, ¿verdad? Pues por lo menos en el caso mío yo he visto un ejemplo diferente con mi abuelito. Mi abuelito, pues muchos conocen el testimonio de cuando mi tía, su hija Ilia, murió. Pues él obviamente fue algo de dolor, pero él inclusive fue a la cárcel a perdonar a esa persona. No lo maldijo, no fue a la cárcel a pegarle o algo así, o a darle un puño, pero inclusive cuando él fue a la cárcel, pues todo el mundo como que estaba pendiente, y él lo que fue hablarle de Jesucristo. Y son cosas que nosotros pues vemos comparativamente hoy en día, y de verdad pues sí, hay algo que necesita cambiar hoy en día en la iglesia. Pero háblanos un poco también sobre eso que tuviste allí, en realidad, en sí, ¿verdad?, a ese lugar de condenación específico para los que han sido cristianos y se fueron atrás. Sí, allí el Señor me muestra un lago impresionante. Los demonios sobrevuelan en el lugar con lanzas, atormentando a los cristianos, y diciéndole basura, diciéndole palabras obscenas, que tantas cosas que hacían en el templo, inclusive evangelistas, pastores que echaron fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Los demonios que los enviaron al infierno, esos mismos demonios le dicen: mírame aquí, tú me echaste fuera tal día, y ahora mira dónde estás. Vemos como Satanás ha engañado inclusive a la gente dentro de los templos,
porque esta gente no están allí porque quieren estar allí, es porque fueron engañados y apostataron de la fe, fueron engañados por Satanás y la tentación nos dominó. Pero Jesucristo todo el tiempo estuvo amonestándolo con su espíritu, amonestándolo como dice, arrepiéntete para que escapes de ahí. Pero el enemigo de las almas lo tenía tan atado con su altivez, su ego, porque el ego es un demonio que hace que el hombre se infle y la gente piensa que somos el gran siervo de Dios, y cuando todos somos ovejas delante de Jesucristo. Entonces el Señor me muestra gente que inclusive me mostró la bacteria más grande que hay en la iglesia, que habían 3 muchachas que alababan a Dios, y gente que hablaban en lengua y danzaban. Pero en el mismo infierno. Sí, me muestra este asunto, un caso que me lleva, inclusive me pasa la mano por los ojos y me dice, te voy a llevar al templo. Aquellas mujeres alababan a Dios, cantaban precioso, pero que yo encontraba y decía, Señor, pero ¿cuál es el pecado? Y el Señor me decía, se acercaba y decía, cada una de ellas se odiaba, cada una de ellas no se amaba, cada una de ellas había altivez. Y el Señor viene con voz de trueno y me dice, bienaventurado el de corazón limpio, porque esos me verán a mí. Dice, aunque tú profetices, aunque hables en lengua, aunque dances. O sea, que la iglesia, aunque seamos los siervos de Dios más fuertes que haya en el templo, si no tenemos amor, somos metal que resuena y címbalo que retiñe. Delante de Jesucristo estamos fracasados. O sea, Jesucristo me dice bien claro, si no perdonas a tu hermano, no perdonas a tu enemigo, o sea, eres metal que resuena, eres címbalo, eres hueco delante de mí. Inclusive él me dijo bien claro, si no perdonas a tu enemigo, eres homicida. Y eso a mí me partió mi alma. Me dice, tienes que amar a tu enemigo, tienes que amar al que te vituperó, al que te escupió, al que te pisoteó, al que te hizo mal. Ve tú y pídele perdón como hizo tu abuelito. Aquel hombre le hizo un daño bien grande a su corazón, pero ¿qué fue? Fue y lo perdonó. Satanás tiene que haberse arrancado hasta los últimos pelos de la cabeza cuando G. Ávila fue y lo perdonó, porque eso es lo que tiene que hacer el cristiano. Al que nos hizo daño, ir, perdóname. Vamos a hablar de Jesucristo, el amor de Dios. Eso es lo que el Satanás se revuelca y Jesús nos aplaude y dice, ese es el siervo de Dios que Dios quiere. No es el que nos ganemos más de 20,000 almas, no es el que hayamos ido a más de 300 iglesias, no es que hayamos ido a todos los países a predicar. Eso es parte de la obra. Pero la mayor parte que quiere Jesús es que amemos a nuestro enemigo como a nosotros mismos, y amemos a la humanidad como amamos a Cristo. Ahí es donde está el amor de Dios. Ahí es donde está manifiesto las grandes cosas que hemos recibido de Dios. Y hay mucha gente que lamentablemente, por no perdonar a nadie en el templo, por no perdonar a su vecino, por no perdonar a la gente, hay raíz de amargura. Le sorprende la muerte. Jesús le amonesta al último tiempo, que es lo más grande. Le dice, tienes que perdonar. Antes que te muera te dice, tienes que perdonar, arregla cuenta. Y la persona no quiere perdonar, se pierde, viene, le sorprende la muerte, se pierde, y la iglesia lo hace en el cielo, y se perdió porque no perdonó. O sea, siempre hay una oportunidad también en el caso. Dios me ha demostrado a mí de que Dios es un Dios de oportunidades. Dios te da una oportunidad y te amonesta. Pero está de ti si tú obedeces la voz del Espíritu Santo. Quiero recalcar esto en este programa. Si tú obedeces a la voz del Espíritu Santo, te arrepientes, Jesús te pone en tu lugar. Jesús te vuelve y te rompe y te hace de nuevo. Pero cuando tú no oyes la voz del Espíritu Santo, no way. No hay más break. Sí, bueno, y de verdad pues es un hecho lamentable también hoy en día, y verdad, en esto siempre también hablamos muchas veces que vamos de acuerdo a cómo Dios nos muestra ciertos mensajes o la manera en la cual dirigirnos a una congregación, etcétera. En el caso verdad de hablar un poco en cuanto al perdón, y en el caso de que en la iglesia no es solo vivir de apariencia. Hoy en día justamente otro de los problemas, el cáncer en la iglesia, es que hoy en día la gente cree que por solamente el hecho de vestir de alguna forma o el de aparentar de alguna forma, pues ya ahí está todo resuelto. Y no, Dios exige más. La santidad, justamente como decía el hermano Carlos López, la santidad, pues sin santidad nadie verá a Jehová. Pero justamente en nuestra triple unión con el Señor Jesucristo está primero la justificación. Cuando usted, verdad, en el infierno sintió esa justificación, Cristo lo justificó, lo lavó con